tiene que aprender paternidad espiritual, saber que Dios es su padre. Yo puedo ser su madre espiritual, pero le puedo ayudar hasta un punto, de ahí más no. Porque a usted yo le tengo que enseñar a pescar, yo le tengo que enseñar a pescar, no toda la vida pasármelo acá en el hombro, terciado y dándole todo lo que necesite, y usted allá viene orando, viviendo su vida, porque lo llevo a condenación. Si le hago eso, lo llevo para el infierno derechito. Y a mi Dios me llamó a ganar las almas, no a perderlas. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de hoy es viviendo como mendigos, para los que anotan. Viviendo como mendigos. Vamos a Lucas 15. Hoy vamos a estar con Lucas 15, del 11 al 32. El hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, todos llegamos con una ignorancia tremenda, ¿cierto? Todos llegamos con una ignorancia tremenda, no conocemos nada de Dios y vemos a Dios como algo extraño. Lo comenzamos a ver como algo extraño. Y a medida que vamos buscando de Dios, que vamos caminando con Dios, comenzamos a conocer a Dios, esa persona maravillosa, esa persona que tiene ese cuidado de nosotros, esa persona que nos ama, que entregó todo lo mejor por nosotros, que entregó aún a su Hijo amado Jesucristo en rescate por amor de nosotros. Y entonces nos damos cuenta que todo lo que pensábamos de Dios era contrario a nuestros pensamientos, a lo que dice la palabra de Dios, que es Dios. La mayoría de los que llegamos a la iglesia llegamos con problemas de paternidad espiritual o maternidad espiritual. Venimos con faltantes. También muchos que tuvimos problemas con familiares, que tuvimos problemas con nuestros hermanos sanguíneos. Desde niños a mí me ha llegado gente que me dice, me abusó o me violó un hermano o una hermana, ¿cierto? Daños espirituales y emocionales muy tremendos en el corazón de uno. Y así llegamos a los pies de Cristo. Hay gente que dice, no, es que a mí me violó. A mí me han tocado gente acá en la iglesia que me dice, a mí me violaba mi papá y me violaba mis hermanos todos y mi mamá sabía. A mí me ha llegado ese tipo de personas acá. También cuando hemos recibido mucho maltrato, o también los padres han sido muy permisivos y alcahuetes. Entonces nosotros llegamos con un daño emocional y espiritual tremendo a la iglesia. Todos llegamos afectados a la iglesia de una u otra forma. Le digo ¿por qué? Porque nuestros padres no tenían el temor de Dios. Y entonces resulta que ellos, todo lo que ellos recibieron, eso nos dieron. Si fueron maltratados, eso nos dieron. Esa fue la crianza. Eso cambia solamente cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Cristo nos transforma, cambia nuestra forma de pensar y nosotros terminamos criando a nuestros hijos de una forma diferente, pero es porque Dios saca todo lo vil y lo malo y despreciable que había en nosotros, y en nosotros forma el carácter de Cristo para que nosotros podamos formar hijos e hijas de bendición. Pero todos llegamos con traumas. Mire, así nosotros criemos nuestros hijos en los caminos de Dios. Nuestros hijos también se les van formando traumas de la niñez. Porque el diablo, tenemos un enemigo que Jesús dijo que Satanás sería el enemigo de todos nosotros y pide nuestra alma para zarandearnos. Así estemos bajo la cobertura de Dios. Es más, estando bajo la cobertura de Dios, Él trata de dañar lo que más pueda, porque sabe que si daña a un niño la parte emocional, ese adulto, esa persona adulta será una persona amargada, frustrada, y una persona que no va a amar lo suficiente a Dios, que va a estar alejada de Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos dañados emocionalmente. Y es más, mucha gente que está en la iglesia, las iglesias cristianas, que han sido criadas en el cristianismo y dañadas emocionalmente. Por eso cuando nos acercamos al Padre, nos acercamos de la forma incorrecta.
Y voy a mostrarles dos hermanos que se acercaron al Padre de la forma incorrecta. Dos hermanos que se acercaron al Padre de la forma incorrecta. Dile que está a su lado. ¿Vas a aprender? A acercarte al Padre. Bueno, a través de la palabra cada día se va regenerando nuestro entendimiento. Y así usted va a poder llegar con amor y usted va a saber quién es Dios. Dios, diga, Dios es un Dios de amor. Bueno, vamos entonces a la palabra. Dice, parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. Al menor de ellos el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de tus bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Mira que ahí dice que les repartió, porque el que le dijo el hijo menor: danos, o sea que estaba hablando de él y del hermano, incluyó el hermano. Y el padre, ¿qué hizo? Darle a los dos los bienes, o sea que les dio la herencia en vida. Y dice así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Dice, y allí perdió todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esto se parece como en nuestra vida, ¿cierto que sí? Y fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar el vientre de las migas, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Sí sabía que cuando usted entra a la casa del Padre, esta es la casa del Padre? Por solamente usted venir a congregarse acá, usted comienza a ser bendecido. Y usted comienza a experimentar milagros. ¿Quién de acá de la iglesia puede decir que no ha experimentado milagros de Dios? Nadie puede decir eso. Dice así: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos de los jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, o sea que volví en sí, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Hermoso, ¿cierto? Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies. Mire, esto representa cuando nosotros hay gente que se congrega por un tiempo. Hay gente que se congrega por un tiempo y después se alejan de Dios, se apartan de Dios. Cuando se apartan de Dios, van y malgastan todo lo que el Padre les había dado. ¿Qué les había dado? Un derecho legal como hijos de ser bendecidos en todas las áreas. Cuando nos volvemos atrás, ¿qué pasa? El diablo viene y arremete y nos quita todo, hasta la salud, ¿cierto? Nos quita los bienes, comienza a arremeter contra todo lo que tenemos, porque estamos sin la cobertura, sin la cobertura del Padre. Mire lo delicado que es eso, apartarse. La palabra de Dios dice: mejor le hubiera sido no haberme conocido, que habiéndome conocido, apartarse del santo mandamiento. Es la peor torpeza que podamos hacer. Esta la hizo el hijo pródigo, ¿cierto? Pero vamos a mirar estos dos personajes, que esos son 2 hijos, uno que está dentro de la iglesia y otro que se fue por allá a vivir
su vida, su estilo de vida, ¿cierto? El 22, ¿cierto? El 22, pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle. O sea que de nuevo vuelve y recibe la persona que se aparta y vuelve otra vez de nuevo a los caminos del Señor. Entonces el Señor ordena que otra vez reciba todo lo que le pertenece como hijo. Dígale que está a su lado. Vas a recibir todo lo que te pertenece como hijo. Y el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle, ponerle anillo en su mano y calzado a sus pies. O sea, recibe todo el paquete completo de ser hijos de Dios. ¿Sí sabe qué significa cada uno? El vestido, honra, el manto, ¿cierto? Manto de hijo, poder, autoridad, anillo. ¿Anillo qué podría representar? Anillo al dedo. No le representa a usted como los gustos y lo que nosotros deseamos, ¿cierto? Y calzado, lo manda a predicar, o yo lo va a mandar a que le sirva. ¡Qué hermosura! ¿Cierto? 23. Y trae el becerro más gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Usted sabía que dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¡Qué hermosura!, ¿cierto? Dice así el 25. Y el hijo mayor, que representa mucha gente que está en la iglesia, dentro de la iglesia, no afuera, sino adentro. El hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Estábamos danzando en la iglesia felices porque llegó otra vez ese hijo que estaba perdido. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ay, mire qué tremendo, o sea, vivo, todavía ya no lo había matado el diablo. Entonces se enojó y no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Cuántos tomamos esa actitud estando dentro de la iglesia? Comenzamos, Señor, mira, le diste carro a fulano, pero en Segotian, y comenzamos a envidiarlo de los demás. A mirar para el lado, mire que le diste el empleo mejor a fulano de tal sí recibió, yo no recibí. Nos estamos comportando como mendigos. Cuando usted se enoja porque usted le dice a un hermano que usted está viviendo una situación y el hermano no le tiende la mano y usted está esperando que le tienda la mano. Muy sencillo, a veces es Dios mismo, ni siquiera es esa persona. A lo mejor esa persona es muy dadivosa y sí le gusta dar, pero Dios da la orden, no, porque Él tiene que aprender a venir a mí y no le pase la prueba, porque la persona que le quita la prueba al otro, entonces ¿sabe qué hace? Le hace un daño, porque entonces esa persona nunca va a ir de rodillas al Padre a reconocer que está en pecado y que necesita reconciliarse con Dios para que Dios lo levante. Lo representa. Y muchos estamos en la iglesia quejándonos. Y entonces oramos y comenzamos a orar, y cuando las cosas no se nos da, como un hijo berrinchudo, lleno de mañas, comenzamos a hablar. Y así como le hablamos a veces de groseros al pastor, a veces vamos ante Dios y así le decimos a Dios. Sí, porque una vez escuché de un pastor que decía, el que escupe para el cielo, el próximo en escupir es el pastor. O sea que Dios, cuando uno toma esa actitud, lo primero que ha escupido es a Dios. Así de sencillo. Cuando yo hago eso, de meterme con cualquiera de ustedes ofendida porque yo soy la pastora, y entonces yo aguantando hambre y pasando necesidades, y la iglesia con plata y no son capaces de dar un peso para la obra, entonces yo estoy dependiendo de ustedes y no estoy dependiendo de Dios. No sé que Dios es mi Padre y me estoy comportando como una hija bastarda. ¿Sí sabía que la palabra de Dios dice que hay bastardos en la iglesia? Y pueden ser pastores, personas que le sirven a Dios con la actitud de bastardos. Qué tremendo eso, ¿cierto?
Dígale que está a su lado, no seas bastardo, eres hijo.